Introducción. Los maestros en la reunión magna de Egipto aceptaron nuestros trabajos y labores realizadas en los últimos años gracias a nuestra mejor fe y nuestro mayor entusiasmo puestos en la obra. Lo que sí sabemos es que habíamos cumplido nuestra promesa de no revelar a profano alguno lo que jamás puede ser revelado, y que sólo nos es dado esbozar para que el discípulo atento e investigador haga su conquista por su propia cuenta. Siguiendo esa norma inquebrantable, publicamos Logos Mantram Magia, como exposición y primera clave de la iniciación misma, que venía a ser un seguro complemento de cuanto ya habíamos publicado en la revista sobre vocalización. Nos dijimos al dar a luz este libro: he aquí que nuestros discípulos leerán con atención, comprenderán e irán atando cada nudo que les salga al paso, y entonces el valeroso que dé con la clave inicial reconocerá nuestro grado de maestro y que supimos dar a los demás en momento oportuno cuando era posible. Pero sigamos algunos pasos más en esta intrincada exposición, buscando la lámpara misteriosa, y levantemos poco a poco el velo sutil que tan sabiamente encubre la gloria del santuario. Hay verdades, como hay sabiduría, que se destruyen al revelarlas, y hay también secretos maravillosos que quedan en la inacción si prolongadamente se silencian. El término medio por el que no se falta a una sagrada promesa y en cambio se da cuanto se debe, estriba en saber decir cuanto es preciso, callando lo que es necesario, es decir, hablar callando. El hombre es una copia fiel del universo circunstante, y todas las fases por que ha pasado nuestro mundo las pasa el hombre mismo desde la cuna al sepulcro, desde el nacer al morir, y en esa misma verdad está la iniciación como una esfinge muda. La humanidad primitiva supo escuchar la música cósmica, los acordes gigantes del universo, la música de las esferas que diría Pitágoras, y antes de existir el lenguaje, podemos afirmar que existieron los tonos. Dios, por ello, se comunicó a los primeros hombres mediante las notas musicales, y poco a poco fue formándose el lenguaje que tuvo siempre como base firme el tono musical. Fue la época del canto primitivo o arcaico, pero mientras más se alejaba el hombre del mundo divino, su verdadera patria, más y más se iba materializando su lenguaje, y más se alejaban los Elohim, aquellos ángeles o emisarios de Dios que fueron los portadores de las más puras y única sabiduría. Sin embargo, algo nos quedó, como una vereda mágica para conquistar lo perdido, en que nunca se divorciaron tonalidad y lenguaje. Y este medio fueron las liturgias o ritos sacros, toda una era de liturgia que existió entonces, y fue la época que podemos denominar maya y egipcia. Pero aún el hombre siguió desviándose de ese mundo divino con quien comunicaba, y éste fue haciéndose cada día más invisible, más oculto para él. Ya no escuchaba ni remotamente las divinas músicas del cosmos, los gigantescos acordes universales, y perdía toda fuente y todo sentido real de estas divinas armonías de las esferas. Lo que un día fue el verbo musical de Dios, tornóse poco a poco en una música depauperada, degenerando para siempre en torpe y humana. El hombre, no obstante, sentía intuitivamente la pérdida de ese don divino, de ese contacto musical, y trató de recuperarlo utilizando su propia voz. Pero al reconocer su impotencia, buscó otro medio e inventó los instrumentos musicales, que dieron aún resultados más negativos, porque con ellos se acabó de perder el lenguaje cuando siempre había sido el hermano gemelo, inseparable, de la música primitiva. En primer término, se abrió paso a la música, colocando en una sola línea la nota. Tras esta fueron otras más, buscando armonía
y conjunto, y así sucesivamente, sin resultado positivo alguno. Luego se sumaron varias líneas más donde las distintas notas se combinaron y surgió el punto y el contrapunto que ocupó una época y así hasta nuestros días en que padecemos una revolución de tonos y combinaciones musicales, carentes ya de armonía y de esencia divina. En los misterios o iniciaciones antiguas, los sacerdotes salían con sus discípulos todas las mañanas a entonar los mantras necesarios, utilizando una escala de 4 tonos, desde la A hasta la E, en sentido descendente y de la B hasta la D, en sentido ascendente. Comenzaban cantando con la A, y a esta tonalidad le llamaron tono real, pues era el que dominaba todas las fuerzas de la naturaleza. Así, iban pasando hasta llegar a la E, y con cada nueva tonalidad que vocalizaban, sentía el cuerpo un ritmo nuevo, pues el alma vibra en diversos sentidos. Mediante la E, en su tono más bajo, se experimentaba la muerte, y luego de haber abandonado la vibración de este tono, se ascendía poco a la vida. Como no hay vida sin muerte, es por lo que empezaban con los tonos más bajos. Luego lograban el tono más elevado, que era la D, antes de la salida del sol, y entonces, en el momento de alzarse el astro rey, en las columnas de Memón, sonaba la E, distintiva del tono solar. Ritmo, armonía y melodía corresponden exactamente a la Trinidad compuesta de cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo reside lo volitivo, en el alma el sentir y en el espíritu el pensar. Así que en el alma residen el sentir y la armonía. Del alma sube la música al espíritu o la melodía y regresa al cuerpo hecha ritmo. Pero la música no debe llegar jamás en sus efectos iniciáticos hasta el espíritu, ni descender en ese mismo aspecto hasta el cuerpo, sino mantenerse nivelada como acorde en el medio. Los griegos llevaron la música hasta el número y crearon el tiempo y el compás. Los tonos musicales tienen su correspondencia en los olores y ya hemos redescubierto el modo como hicieron los egipcios perfumes sagrados, que al ir al ambiente se siente en el astral un tono musical. Sobre esto tenemos mucho en carpeta, pero será para publicarlo más adelante. Son estas ligeras indicaciones que ensanchan aún el punto de observación, y cuando ya convenzamos que han sido bien comprendidas, nos internaremos aún más en esta vereda reveladora. Entretanto, volved a leer nuestras exposiciones y cada día se os acercará con mayor solicitud y premura la luz de vuestra propia comprensión. El príncipe Suleiman Karamanli Pasha, uno de los regentes de Tripolitania, fue requerido por los habitantes de hacer ir al templo a los sacerdotes vestidos con el albornoz de lluvia. Es una especie de túnica blanca con capucha egipcia, llevando un símbolo en la frente y en el pecho, que pronunciando, vestido así, ciertos mantras, se conseguía la lluvia que tanta falta hacía en aquella época de sequía. Superstición inaudita creer que las palabras pronunciadas en esas condiciones pudiesen obligar a los vientos y provocar las lluvias, ya que el cielo tenía meses de ostentar un azul invariable, sin dejar ver una nubecilla. Muchos europeos, italianos sobre todo, entre ellos muchos periodistas, habían acudido a la mezquita para poder burlarse de ese príncipe, que creía en magia, ya que, como hemos dicho, el cielo no presentaba ni las más ligeras esperanzas de lluvia. La secta de los Cabrias había mandado 7 sacerdotes que, formando una cadena, pronunciaron sus mantras. No había pasado 10 minutos aún, dice la prensa italiana,
cuando el sol fue tapado por la primera nube. Luego se fueron formando otras en el horizonte y antes de media hora una lluvia torrencial inundaba las calles y saturaba los campos sedientos. Los sacerdotes, sin obsequiar a los periodistas con una mirada, se quitaron sus túnicas e inclinándose ante el príncipe pronunciaron breves palabras advirtiéndole que habían cumplido con su deber y que tanto ellos como sus sucesores cumplirían con esa ceremonia mágica recibida por los sacerdotes anteriores cada vez que la tierra tripolitana sufriera sequía. Esas túnicas albornoces las usaron también los sacerdotes en México, además los Rosacruz en sus aulas desde hace siglos. En nuestras aulas se dan instrucciones para pronunciar los mantras que nunca darán resultado a un hombre solo por muy adelantado que sea, sino que se necesitará cooperación por grupos, que una vez entrenados puedan lograr verdaderas maravillas, no digo lluvia solamente. Debo confesar que en mi viaje al Brasil encontré ya un grupo entrenado por el hermano Joaquín Suárez Oliveira, que en muy poco tiempo lograron manifestaciones grandiosas, ya que ese grupo pasó por una crisis provocada por una corriente purificadora. Se separaron elementos malos, pero también elementos muy buenos que esperamos regresen, pues su reincorporación será en beneficio propio y en el de la colectividad. Un traidor que sirvió de instrumento a elementales siniestros, pero también con el beneplácito de nuestros guías, había dado el beso de Judas al comendador. Había gritado muy fuerte el Hosana para después, con una mueca satánica, pidiera el crucifícale. El castigo se lo procurará él mismo, pues ya se sabe que los seres así son llevados de un engaño a otro, nunca recibirán instrucciones verdaderas y acaban en una mera enajenación mental, pues los mismos elementales que se valieron de él como herramienta lo abandonan después con desprecio. Para conseguir la iniciación es indispensable el manejo de los mantras. Todo aquel instructor que no exige un curso práctico de los mantras o engaña al discípulo o él mismo no sabe lo que hace. Los mantras son palabras y frases sagradas que solo se transmiten por las escuelas ocultas y que les son comunicados al instructor por los hermanos mayores de las logias blancas. Nada más sencillo, se dirá, que apuntar esas palabras o fórmulas y repartirlas a la humanidad entera, ya que en ello reside la conquista de la felicidad. Pero no es así. No se lograría nada con ello. La palabra mantram viene de la sílaba man, que quiere decir pensar. Mandr, traducido, hablar. El sánscrito man, manas, se traduce por hombre y etimológicamente viene de Manu. Mantram, proviniendo pues de hombre, hablar y pensar, forma una síntesis de estos tres conceptos. Es la esencia íntima de los tres. Mantram es, pues, la palabra sustancial, es el aeón, el hombre eterno e infinito, es el logos en acción. Al pronunciar un mantra, deben estar pues unidos en su intimidad el hombre, el pensamiento y el sonido en un equilibrio absoluto. No debe salir el sonido solo de las cuerdas vocales, no. Debe vibrar todo el cuerpo. Por eso se prepara primero al discípulo haciendo ejercicios de vocales. El organismo debe hacer el mismo papel que la tabla de resonancia de un piano. Cuando se rompe la caja de resonancia o la tabla de armonía de un piano, ya no sirve el instrumento. El sonido de las cuerdas ya no es sonido, sino un ruido. Ahora bien, supongamos que tenemos un piano con la caja de resonancia y la tabla de armonía en perfecto estado. Si no tenemos una pieza de música, de nada nos sirve hacer sonar las teclas, así como la composición más bella.
no nos servirá tampoco si no hemos aprendido a tocar con un profesor. Así pues, de la misma manera que para tocar el piano y hacer impresión sobre un auditorio se necesita tener un buen piano, una composición y saber tocar, para llamar la atención a los maestros invisibles se requiere tener un cuerpo en condiciones de resonancia, saber el mantra y haber aprendido a pronunciarlo. Ciencia oculta es nuestro saber. No es que se guarden ocultos los mantras, aunque con algunos se hace. Uno de los más poderosos es la palabra Aum, y a su debida pronunciación aparece en el acto un maestro, quien se materializa perfectamente. Pero aunque se pongan todos los lectores a repetir Aum, 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 hasta el cansancio, si no se saben el sonido, de nada les sirve. Voy más allá todavía. Supongamos que yo sé la pronunciación, lo diga en presencia de otros y estos lo repitan como un fonógrafo. Habrán visto a mi lado al maestro, pero cuando ellos lo llamen, no acudirá, porque mi sonido no es el sonido de otro, y hasta que por la preparación de su cuerpo no logre encontrar su tonalidad, no atenderá. El gran todo, el macrocosmos, tiene un sonido base, y el sonido del mantra debe formar un acorde, una armonía con ese sonido base. El mantra, en su esencia, no es subjetivo, sino objetivo, y en ello reside la clave. Muchos que no saben de nuestros estudios se ríen de la pronunciación de palabras, conjuros y fórmulas que ellos llaman brujería. Pero yo digo que aquel que cree que todo aquello que él no sabe tiene que ser falso o imposible o es un estúpido, que cree poderse abrujar. En mi último artículo sobre mantram dije que la pronunciación de sílabas sagradas solo tienen fuerza y poder cuando al pronunciarlas se viven psíquicamente. De otro modo, todo mantram es letra muerta, es inútil.